Esta es la tercera parte del mensaje 13 principios del ministerio sobrenatural. Hemos visto los primeros principios, los voy a enumerar. Número 1, el principio de la propiedad. Dios es el dueño de todo, de la obra y también de nosotros. Segundo, el principio de la identidad sobrenatural. Somos sobrenaturales, estamos llenos de sobrenaturalidad y eso nos hace capaces de hacer grandes obras y grandes milagros de Dios en este mundo. El tercer principio es el principio del rema. Necesitamos remas, instrucciones divinas para hacer su obra. No podemos inventar, necesitamos escuchar, oír, recibir instrucción y luego hacer lo que Dios nos manda. El cuarto principio es el principio de la fe en acción. La fe en acción es la que produce realmente los milagros, la fe que se mueve, la fe que actúa. El quinto principio es el principio de la valentía. Hay que ser valiente. El ministerio no es terreno de cobardes, sino de valientes. El sexto principio es el principio del amor comprometido por su pueblo, por Dios y por su pueblo. El séptimo principio, veamos, es el principio de morir por los demás. Morir para que otros vivan. Ellos enfrentaron la muerte, dije, en medio del río por muchas horas. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro más grande ejemplo. Él murió, Él dio su vida. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La profecía en Isaías 53 decía que cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje. Así es que el ministerio implica morir de muchas formas, por amor a Dios y por amor a nuestro pueblo. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte es la condición para liberar la vida que bendice. Como dijo Pablo, la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, muriendo y bendiciendo, muriendo para que otros vivan. El proceso de morir es lento. El grano de trigo cae en la tierra, es enterrado, la humedad lo deforma, pierde su belleza, pierde su forma, pierde su identidad como grano, se pudre, no hay parecer en él, no hay hermosura, sin atractivo para que lo deseemos, como dijo hablando del Señor Jesucristo. A la vida, a los ojos naturales, el que está muriendo no es atractivo ni deseable, pero termina convirtiéndose en una bella planta que traerá mucho fruto. El lento proceso de morir no es el acto que ocurre en un día, en una hora, por causa de una oración. Es morir a nuestro yo, morir a nuestras ideas, nuestros criterios, nuestras opiniones, aún nuestras motivaciones. Quizá tenemos que morir a nuestros métodos, nuestras formas, nuestros sistemas, nuestras tradiciones, a veces al tipo de relaciones humanas que establecemos, morir a nuestra autoconfianza, nuestra suficiencia. Pablo termina diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, ¿a través de qué cosas morimos? Morimos a través de problemas, adversidades, fracasos, destrucción de nuestra reputación, críticas, murmuraciones. Todas esas cosas soportamos por amor a los escogidos, por amor a nuestros hermanos, por amor a nuestro pueblo. Morimos, pero vivimos. La muerte saca de nosotros la vida divina. Muere lo humano, aparece lo divino. Ahora, lo más terrible es morir ante los demás. Jesús no fue crucificado en secreto, sino en el lugar más visible, allá en el monte de la calavera. La muerte pública es vergonzosa, duele más. Cuando los demás te ven
enterrado, deformado, perdiendo tu belleza y tu brillo. ¿Cómo impacta tu muerte en los demás? Muy pocos te verán con ojos del espíritu. La mayoría se alejará de ti, se decepcionará, incluso se escandalizará de ti. Otros se volverán en contra tuya. Sin embargo, esos procesos son necesarios para poder bendecir. La capacidad de bendecir está en directa relación con la profundidad de la entrega y de la muerte de nuestro yo natural. Pablo dijo: lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. La muerte del yo da lugar a la vida resucitada de Cristo y el ministerio vivificador del Espíritu Santo. Así que no resistas el morir, el entregarte para que otros vivan. El octavo principio, el principio del liderazgo guiador. Mira, la gente necesita un liderazgo que vaya adelante. Los sacerdotes iban delante del pueblo abriendo camino. El camino que caminaron los sacerdotes fue el camino que después caminó el pueblo. Ellos fueron los primeros en iniciar la marcha. Liderazgo es abrir caminos. No hay liderazgo si no hay un abridor de caminos. Cuando hay alguien que abre caminos, ese se convierte en líder. Cuando hay alguien que abre nuevas etapas, abre nuevas puertas, ese es el líder del momento. Liderazgo es ser un precursor, uno que va abriendo camino para los que vienen detrás, no para sí mismo, sino para los que vienen detrás. El líder es el que lleva la antorcha, el que va adelante llevando la bandera. Ese es el líder. Tú eres un líder. Pues bien, tienes que tomar esta posición, abrir caminos, ¿sí? Ser el primero, ir adelante, llevar la antorcha. La función de los sacerdotes para producir el milagro de la apertura del río fue entrar ellos primero. La función de los sacerdotes fue entrar primeros y salir últimos. Esta es la función del ministerio. Un liderazgo guiador que es el primero en ir adelante. Y cuando todos entraron, luego él también entrará. El noveno principio, el principio de la perseverancia y la determinación. Los sacerdotes estuvieron de pie, firmes en medio del río todo el tiempo, firmes hasta que cruzó todo el pueblo. Moisés en Refidín estuvo con los brazos en alto hasta que Israel consumó su victoria y Josué con el ejército destruyeron a los amalecitas. Lo mismo hizo Josué años después contra la ciudad de Jai. Estuvo con su lanza extendida todo el tiempo hasta que la ciudad fue tomada. Perseverar determinadamente, eso hacen los verdaderos ministros. Los ministros no son luces fugaces que aparecen y luego se apagan. Se mantienen brillando, se mantienen trabajando, se mantienen sirviendo, se mantienen en su posición todo el tiempo que sea necesario, mientras que el pueblo de Dios va caminando y haciendo su labor. Perseverancia. Conocemos mucha gente que tuvo buenos y grandes inicios, pero luego desertó, se apartó, abdicó del ministerio que Dios le había dado. Necesitamos ministros perseverantes y constantes. Hay mucha gente que quizás sea más capaz que tú, más capaz que yo, y seguramente hay muchos que lo son, pero a veces falla la constancia y por eso quedan en el camino. Necesitamos ser perseverantes en Cristo. Principio 10, el principio de priorizar a los demás. Este es el principio de primero los demás, después yo. Primero la obra, después mi casa. Dice el libro de Proverbios 24-27, prepara tus labores fuera, en tus campos, después edificarás tu casa. Hay un pecado de abandonar la obra por cuidar lo nuestro. En el libro de Ageo capítulo 1, Dios reprende severamente al pueblo porque dice, ustedes se han preocupado cada uno de su casa y de lo suyo y dejaron mi casa. Es nuestro deber priorizar a los demás, priorizar la obra de Dios, hacer entrar a todos, luego entraremos nosotros.
Principio 10 del ministerio sobrenatural, el principio de levantar a Cristo. Perdón, este es el principio número 11. El arca es Cristo. Levantar el arca sobre los hombros es levantar a Cristo ante todos. Este es el testimonio que damos, testimonio vocal, la enseñanza, la predicación sobre Cristo. Cristo siempre arriba. También en nuestro vivir diario, el testimonio de vida. Cristo es levantado. El Cristo levantado puede ser seguido. Si no lo levantamos, nadie lo puede seguir. A veces levantamos otras cosas y no a Cristo. A veces levantamos nuestro propio nombre. A veces levantamos una denominación, una persona que no es Cristo. Pero mira, tenemos que levantar a Cristo como sacerdotes de Él, llevarlo arriba, visible, sobre nuestras cabezas, más arriba. Él tiene que ser visible. Nosotros solamente somos los que vamos cargando. Tenemos el privilegio de levantarlo frente a los demás. Levanta siempre al Señor. No te levantes a ti, ni levantes ninguna cosa, sino solamente a Cristo. Principio número 12. El principio de Cristo adelante. Cristo adelante. El arca iba adelante abriendo camino para el pueblo. Cristo debe ser puesto delante en todo lo que hacemos, todo proyecto, todo propósito, todo plan, toda actividad, toda obra, toda adoración, toda oración. Cristo debe ser puesto delante. Él es el primero, Él tiene que ir adelante de todo. Este es un principio tremendo y poderoso, porque a veces ponemos otras cosas adelante y no al Señor. Aún en nuestra predicación, Cristo tiene que estar adelante siempre. Y el principio número 13, el principio de la unidad arca sacerdote, Cristo ministro. Josué 3:13 dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán. El hecho de llevar el arca sobre los hombros hizo que esos sacerdotes estuvieran llenos de una unción especial que venía del arca, y los pies de ellos tocaron las aguas. En realidad el arca tocó las aguas. Había una unidad entre los sacerdotes y el arca. No solamente debes ser sacerdote, sino además debes llevar el arca de Dios sobre ti, que es Cristo Jesús, siempre adelante. Hay una unión mística entre el sacerdote y Cristo, que lo califica para ser instrumento del milagro. Hay una unión mística entre nosotros y el Señor Jesucristo, que nos califica para hacer la obra de Dios y para que la sobrenaturalidad de Dios se manifieste en este mundo. Hay una unión indestructible entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, y esto nos hace ministros del nuevo pacto, ministros del Espíritu. Una unidad tan grande que tenemos la mente de Cristo y somos uno, como dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Esta unidad hace que lo que hacemos lo está haciendo Dios. Lo que hablamos lo está hablando Dios. Lo que ministramos lo está ministrando Dios. Somos una sola cosa con Él. Dios sana, tú sanas. Dios toca, tú tocas. O al revés, tú sanas y Dios está sanando. Tú tocas, Dios está tocando. El poder sale a través de ti porque eres uno con Él. 13 principios de un milagro, de un ministerio sobrenatural. Tú y yo somos llamados a desarrollar ministerios sobrenaturales. No te quedes en un ministerio teórico solamente. Opera en la sobrenaturalidad del Señor con milagros y señales y maravillas y cosas portentosas. A eso has sido llamada, a eso has sido llamado. No a menos que eso, sino a eso. Que el Señor nos ayude y podamos aprender de toda la palabra de Dios las grandes lecciones que hay para vivir vidas sobrenaturales y desarrollar ministerios sobrenaturales con el poder y con la gracia del Señor. Que el Señor te bendiga. Amén.